Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Good afternoon, everybody, and welcome to this first live stream ever. Bienvenidos al primer live stream que he hecho en el canal de YouTube. Es para celebrar que hemos llegado a 10.000 suscriptores, así que muchas gracias a todos. Es el resultado de trabajo de muchos años, con mucha ilusión y siempre agradeciendo a todos por estar ahí siempre apoyando, comentando y compartiendo los vídeos, ¿no? Así que, bueno, daros las gracias por haberme mandado todas las preguntas a las diferentes redes sociales, ya sea aquí a YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, la propia community de YouTube, LinkedIn, etcétera. Así que, nada, muy contento. Vamos a empezar con las preguntas. Deciros que, bueno, he recibido más de 100 preguntas. Así que voy a seleccionar, he hecho una selección de las que he podido. No voy a poder contestar a todas, disculparme. Lo voy a decir brevemente en inglés. Thank you everybody for all the questions. I received over 100 in all the social media platforms, and I won't be able to reply to all of them, but I have selected a couple of them for this first live stream. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que la he recibido por Instagram de Héctor Martín Oficial, que dice: ¿cómo se puede combatir mejor el miedo escénico? Saludo desde Málaga. Bueno, pues saludo desde Madrid, a mi tierra, Héctor. Y a ver, el miedo escénico es algo que siempre va a estar ahí. Es imposible de quitar. Lo que sí se puede hacer es llevarlo cada vez mejor, de manera que tenga uno la sensación que casi no esté ahí. Y evidentemente, bueno, la experiencia ayuda mucho, el tocar muchos conciertos ayuda, pero también, digamos, el lenguaje interno que tú tengas mientras estás estudiando. Yo siempre digo que tengo un mantra, después de haber hecho todo el trabajo de meses, de años sobre una obra, o sea, uno tiene que estar ya con la obra lo más seguro posible. No es buena idea llevar, sobre todo si se tiene poca experiencia, llevar una obra al directo sin haberla estudiado en casa el tiempo suficiente, que eso ya dependerá de uno, un mes, 2 meses, un año, 2 años. Y como decía mi maestro Joaquín Clers, que te salga la obra en casa 200 veces seguida perfectamente y ahí ya la puedes llevar al directo. Pero lo importante es tener un lenguaje interno. Por ejemplo, cuando uno está estudiando, pensar, me está saliendo bien, lo estoy disfrutando. No pensar, ay, esta parte es muy difícil, ay, y todos con un lenguaje negativo cada vez que sale algo mal. Y entonces llega el día del concierto y pues hay que darle gracias a la vida o a lo que uno crea y decir, bueno, pues hasta aquí he llegado. Y una vez que uno ya, digamos, entra en el escenario y se va a tocar, bueno, yo lo hago ya cuando voy entrando al teatro. Yo ya voy aceptando que puede pasar cualquier cosa, me puedo equivocar, que pueden venir muchos errores, pero que pase lo que pase, siempre voy a seguir tocando hacia adelante. Entonces, aceptar un poco la imperfección del ser humano, a pesar de toda la perfección que le queramos poder poner en casa. Entonces, recomendarte intentar tocar primero muchísimo en casa hasta que te salga bien y luego tocar en grupos de 1, 2 amigos bastantes veces. Yo creo que si tú eres capaz de organizar, digamos, unas 4 o 5 audiciones para amigos y estás muy bien preparado primero antes de tener esas audiciones con amigos, cuando tú ya lo lleves a un auditorio de 50 o 100 personas o las que sean, te vas a sentir muy, muy bien preparado. Y luego hay que tener siempre en cuenta que, aunque no salga bien la primera audición, pues tenemos la oportunidad de seguir estudiando y seguir probando. Y al final se trata de sacar conclusiones muy personales que tienen que ver con nuestro carácter, nuestro tipo de personalidad, cuán nervioso nos pone un sitio u otro, pero es difícil de prever. Pero esos son algunos consejitos. Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta, que la recibí en la pestaña de comunidad en YouTube, que es de Guillermo Novak. Y me dice, sin ninguna restricción de tiempo o presupuesto, ¿qué haría como proyecto o performance de tus sueños? Bueno, esta es una pregunta interesante para los que nos dedicamos al concertismo y estamos todo el día intentando mejorar, a ver si puede uno debutar con la Filarmónica de Berlín o la de Viena, que son objetivos que siempre he tenido, o la de la Sinfónica de la Red de Baviera, o la Sinfónica de Londres, la de Chicago, Nueva York, etcétera. Todas las grandes orquestas que hay en el mundo.
las orquestas de la radio alemana, en fin, todas esas son orquestas que yo vi cuando tenía 19, 20 años y estaba estudiando en Alemania, en Düsseldorf, y claro, soñaba con algún día tocar con ellas, ¿no? Y bueno, pues ese puede ser uno de los sueños, aunque ya he tocado con bastante buenas orquestas, pero en fin, quedan muchas, que son muchas las orquestas que hay en el mundo. Luego también me gustaría mucho poder hacer conciertos al aire libre con amplificación, porque a mí me encanta tocar con amplificación. Me gusta tanto tocar en sitios como hacía Tárrega para 40, 50 personas en un saloncito, como para tocar para miles de personas con amplificación, porque me encanta la magia que se crea y cuando todos aplauden a la vez, digamos que la tensión de la música se resuelve en un aplauso, no es lo mismo cuando uno tiene miles de personas que cuando tiene pocas personas. Aunque también es verdad que he tocado algún concierto para pocas personas que la respuesta del público ha sido como si hubieran sido de 2.000 o 3.000, ¿no? Otra cosa puede ser, por ejemplo, tocar en la Alhambra de Granada, me encantaría por todo lo que el simbolismo que tiene con la historia de la guitarra y por ser uno de los sitios para mí personalmente que más me ha marcado, que está lleno de espiritualidad, de arquitectura increíble, que es bonita incluso sintiéndola con los ojos cerrados, ¿no? Y al fin y al cabo eso, llevar la guitarra a sitios mágicos, al aire libre, más salas, pero al fin y al cabo tener la oportunidad de seguir compartiendo durante muchos años más esto de la música y de la guitarra y que la gente pueda enamorarse, ya sea como convirtiéndose en un amateur de la guitarra tocando o en un amante simplemente de escucharla, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir en cuanto a sueños. Tenemos una pregunta también aquí de YouTube, de la comunidad de YouTube, que es de Mr. Voodoo Sound. Y me dice, ¿consideras que es posible estudiar guitarra clásica y flamenca de manera simultánea, respetando los tiempos de estudio que requieran cada una, sobre todo visto desde el punto de vista de la técnica, o se perjudican la una a la otra? Bueno, esta respuesta, pues te la voy a dar por mi experiencia, que, bueno, brevemente, yo empecé con la guitarra clásica cuando tenía 8 años en Málaga, que es una tierra donde se toca mucho flamenco. Y bueno, yo nunca pensé que iba a tocar flamenco. De hecho, la primera vez que fui al colegio y me preguntaron, ¿toca una bulería? Yo tenía 8 años, acababa de empezar y no sabían afinar la guitarra. Aquel día ni toqué la guitarra porque se me desafinó y fui llorando y ya después de eso mis maestros me enseñaron a afinar la guitarra. Pero yo no sabía cómo se tocaba una bulería, claro. Entonces, nunca lo pensé. Pero un día, con 15 o 16 años, empecé a tocarlo. Conseguí unas partituras en flamenco de música de Tomatito. Ahí había bulerías, entre otras cosas. Y no me salió muy bien. Es verdad que me quedé con las ganas de aprender más. Varios años después, yo creo que como unos, te diría, 7, 8 años después, ya me puse más en serio, a los 20, 20 y pocos, y ya me puse más a escuchar más flamenco, a realmente a hacerlo con paciencia, muy, muy lentamente, porque son técnicas que requieren de mucha fuerza para el guitarrista clásico, que no estamos acostumbrados, sobre todo del pulgar, los raqueos, todo eso, ¿no? Todo lo que son ligados con posiciones fijas. Pero a mí me ha venido muy bien, porque sinceramente yo digo que el flamenco es como el gimnasio mío, ¿no? Y si no lo hago, si estoy varios días sin tocar el flamenco, como que me noto las manos un poco más flácidas, menos fuertes, ¿no? Y cuando uno tiene que tocar el concierto de Aranjuez, que tiene mucha combinación de raqueado y escalas en apoyando, pues, o ligados en el adagio, sale muchísimo más fácil, ¿no? Al final me doy cuenta cuando toco el Aranjuez, tengo unos apoyados semi-flamencos o flamencos, ¿no? Y así canto algunas melodías. Y es muy positivo, porque realmente es un estilo mucho más idiomático que la guitarra clásica. La guitarra clásica, muchas de las piezas no están escritas por guitarristas, ¿no? Están escritas por compositores sinfónicos que, bueno, estudiaron un poco cómo funcionaba la guitarra, pero nunca la van a llegar a entender igual que un guitarrista. Eso es imposible, ¿no? Si tú no le dedicas el mismo tiempo que un guitarrista, no puedes entender algo igual de bien, ¿no? Que él. Entonces, yo diría que te da mucha fuerza, yo diría que no son perjudiciales. Hay un mito que dice que te puede cambiar el sonido, cosas, no sé qué. Mira, yo cuando toco guitarra clásica estoy pensando tengo un sonido en mi cabeza, cuando estoy tocando flamenco tengo otro sonido en mi cabeza, ¿no? Uso diferentes colores, diferentes... evidentemente no voy a hacer un apoyado con la fuerza del flamenco cuando estoy tocando, yo qué sé, las escalas de la chacona de Bach, por ejemplo, ¿no? O cuando estoy haciendo unas escalas de Regondi, que las haría tirando, ¿no? En la introducción y capricho, por ejemplo. Entonces,
el problema, ¿cuál es? Que evidentemente es muy difícil llegar a dominar las dos bien porque necesitas dedicarle a cada estilo varias horas al día, ¿no? Entonces, en mi caso, yo solamente he tocado obra flamenca, pero si yo quisiera ya ponerme a acompañar cantadores, eso es algo que tendría que aprender y si quisiera ya, hay cosas que yo he aprendido en flamenco que todavía no he llevado al directo porque es que me parecen muy difíciles. Por ejemplo, las obras de Paco de Lucía, de las que yo he leído en flamenco, me parecen las más difíciles. Es como el Paganini de la guitarra flamenca, o incluso de la guitarra, te diría. Así que hay que tener mucha paciencia, pero te da muchísima fuerza. Y es verdad que yo siempre digo que en la guitarra, cuando tú eres capaz de tocar con mucha fuerza, luego eres capaz también de tocar unos pianos y unas notas delicadas con muchísimo control, ¿no? Porque ya digamos que tienes la musculatura tan entrenada desde aquí hasta aquí, entonces ya digamos puedes ir usando todo con mayor dosificación y puedes tocar un pianísimo que tenga incluso más cuerpo porque tus manos ya tienen muchísima fuerza. Entonces, cuando le das una señal de quiero tocar esto con mucha delicadeza, digamos que la proyección ya es muy grande por la fuerza que tienen tus manos, ¿no? Pues nada, vamos a continuar. Tenemos otra pregunta de la comunidad de YouTube, de Agustín Uribe Jauregui. Me dice, maestro, ¿cómo recomienda iniciar una carrera como concertista? Sería de gran ayuda su opinión. Gracias y saludos desde México. Bueno, yo sobre este tema hice un vídeo para el Festival de Guitarra de Bruselas, que está en el canal, el Brussels Guitar Fest, que se llama, en su canal de YouTube, que se llamaba 14 tips o consejos para jóvenes músicos, guitarristas y demás. Ese vídeo está muy interesante. Intentaré ponerlo en la descripción de este vídeo cuando se suba para que lo veáis, porque no está en mi canal, está en el canal de ellos. Pero básicamente hay que ser, igual que uno es creativo tocando la guitarra, uno tiene que ser creativo creando oportunidades, ¿no? Entonces es muy importante, la base, digamos, de una carrera es conocer a gente, tener una serie de contactos en cuanto más ámbitos mejor, o sea, uno puede tener contactos, por ejemplo, entre los guitarristas por haber hecho concursos, haber ido al conservatorio, haber ido a masterclass de guitarra, pero tampoco viene mal tener contactos, por ejemplo, en el mundo de los museos, en el mundo de la música clásica, en el mundo de programadores de festivales de otros estilos, tener contactos con otros músicos, ya sea pianistas, violinistas, cantantes de ópera, músicos de jazz, músicos de flamenco, que acabamos de hablar. Por ejemplo, si yo ahora aprendo a tocar flamenco, pues me puedo acercar a un guitarrista flamenco y decirle, oye, mira, me ha gustado mucho cómo has hecho eso, me ha recordado a las tangos de Rafael Riqueni, por ejemplo, que es un guitarrista flamenco muy importante. O esto me ha recordado a Sabica. O te vas a uno de jazz y dices, pues esto me ha recordado a Chet Baker o yo que sé, a Miles Davis o a Chick Corea. Entonces, o cuando uno escucha música de piano, ay, pues mira, me encantan los estudios de Chopin. El establecer esos vínculos con esas personas, pues te hacen conocido y evidentemente, si tú estás en un círculo donde eres uno de los pocos guitarristas que conocen, pues tienes menos competencia para acceder, digamos, a ese mercado de conciertos, ¿no? En cambio, yo siempre digo, los concursos de guitarra están bien, pero si tú vas a un concurso de guitarra y hay otros 100 participantes, ahí estás compitiendo contra 100. En cambio, si te vas a una galería de arte donde eres el único guitarrista, no estás compitiendo contra nadie porque no hay ningún guitarrista. Entonces, está bien ir a los concursos porque al final es donde más entienden de guitarra y quizás es como el mercado más sólido que existe, pero también está bien probar otras cosas, contactar. Las redes sociales también, cuidarlas mucho. Esto que yo estoy haciendo con vosotros para darme a conocer, a veces me contacta la gente, mira, Rafael, ¿te gustaría tocar aquí? ¿Te gustaría tocar allá? Pues es maravilloso, además, uno conoce luego a las personas en vivo y ve lo simpáticas que son y sin internet no hubiera sido posible todos estos contactos. Así que son diferentes cosas, pero como os digo, ese vídeo es muy interesante a ver, os lo pondré. Tenemos otra pregunta de comunidad de YouTube, la número 5, de Ramdaf, que me dice, esta va a ser en inglés. So this question is going to be in English. La voy a traducir también al español. Me dice, how do you practice hard shifting and how do you speed up a piece and how long it takes to play fast scales like 160 BPM? Me pregunta de cómo hago para trabajar, digamos, los cambios que son más duros, más agresivos, más largos y cómo desarrollar la velocidad de una pieza y cuánto tiempo se tarda para tocar escalas a 160 la negra. Así que para esto voy a ir a por mi guitarra y ahora os lo explico.
Bueno, lo primero es how do you practice hard shifting, ¿vale? Entonces, for example, Ramdav. If you have this part in Concierto de Aranjuez, no, which goes like this. We have a change from here till here, which is very difficult because you have to keep the beats. So what I usually do is I try to practice. The problem with hard shifting is usually we lift up the chord very soon and we practice always very fast, so we don't have time to feel the chord, and we need that for the muscle memory. So I try to practice as slow as possible. So the fingers are learning the position because they don't move, no? And I try to do that as slow as possible, but with a musical intention. And when I do that many times, from here till here, I do that many times, I feel the hands are warm up for that hard shifting. Then I like to practice on metronome, and instead of taking care on feeling the position, that I just try to feel the beat. Ta 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 ta. And once I have practiced the second time, with the first time is as slow as possible, feeling the positions and with the musical intention. Second time is with the metronome beat, very slow. For example, like that, you put the metronome and you calculate. And the third one, I try to practice without thinking anymore. Okay? So, básicamente, resumen rápido en español de lo que le he dicho a Ramdav. Intento tocar lo más lento posible que puedo. Este cambio, por ejemplo, ya el concierto de Aranjuez, para que la memoria muscular absorba, digamos, lo que son las posiciones. Y lo más lento y intentando que la intención musical esté siempre ahí. No estudiar lento sin intención musical, ¿no? De esa manera, los dedos ya cuando están listos y se saben el pasaje, van tocando automáticamente más rápido cada día. Entonces, muy lento. Lo más lento que puedo. Luego, una vez que ya pienso que tengo las manos calientes con esto y todo eso, me voy al segundo paso, que es ponerme con metrónomo, a un tempo parecido seguramente al que yo lo toco una vez lento, relajado. Veo que ese es el tempo que tengo que tocar el metrónomo, lo pongo el metrónomo, taca, 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 taca. Intento seguir el beat del metrónomo, el golpe del metrónomo, el sonido. Y una vez que he hecho eso, ya la tercera parte es tocarlo ya sin pensar ni en memoria muscular, ni dónde tengo que poner los dedos, ni la mano derecha, ni izquierda, ni nada. Porque al principio sí que estoy estudiando mirando mucho las dos manos. La segunda ya solamente estoy prestando la atención al beat del metrónomo para entrar en estado de flow, si es sobre todo una música rítmica. Y la tercera intento tocar solamente ya pensando en la música y sin pensar ni siquiera en dedos ni nada. Puedo estar viendo la guitarra o no, pero ya digamos como un ensayo de concierto. Y lo intento hacer este tercer paso bastante relajado pues, para tener más probabilidades de que me salga bien. Y con mucha paciencia así va saliendo. Your second question is how long it takes, how do you speed up a piece? With basically like this, doing that many, many, many times. If I have to slow down in a certain passage, I slow down to feel everything, because I really need to build the muscle for the piece. Everything as relaxed as possible, but it takes time. And how long it takes to play fast scales like 160. This depends on you, but I wouldn't be very obsessed to reach 160 in the first week or in the first day. It's better to stop at 145 or at 150. You cannot go faster than this, because if you are patient and you really absorb with relaxation the information that you need to play fast scales, eventually you will come to your top. You know, I also cannot play scales as fast as Paco de Lucia, but I'm on my way to reach that. But I practice until I can, and if it's not as fast as him or as other guitarists, then I stop.
I hope one day I will reach that speed, but you never know. It's very difficult, it's almost unhuman. Voy a traducir rápidamente. Para pasar de una pieza de tocarla lento, tocarla rápido, básicamente es trabajar esto que he dicho de lo más lento posible con la intención musical, observando todos los movimientos de las manos, digamos un trabajo muy, muy visual y sensorial. El segundo con el beat del metrónomo y el tercero ya sin pensar, pero siempre con la paciencia de que cuando ya probamos, digamos, de tocar ya la pieza sin pensar, intentar mantener la relajación y ya solo concentrarse en la música. Si no sale muy rápido no pasa nada, es que hay que tener paciencia. Es mejor trabajar lento porque, como decía el gran violinista Itzhak Perlman, lo que se aprende lento se olvida lento igualmente, ¿no? Y luego me dice que cuánto se tarda en aprender a tocar escala de 160, bueno, pues yo diría que es igual que si uno quiere conducir a 160 kilómetros por hora. No hay que tener paciencia, es mejor si tú vas viendo relajadamente con el metrónomo, si subes a 145 ya ves que estás llegando a tu máxima tensión y se te está empezando a cargar mucho los músculos y ves que no controlas, sobre todo de aquí de cabeza, no eres capaz de ver lo que está pasando o no suena bien limpia la escala. Es mejor parar a 145 porque si no se crean vicios. Eso es muy importante también, ¿de acuerdo? Bueno, voy a soltar la guitarra. Bueno, ahora tenemos una pregunta de mi página de Facebook, que la hace Lourdes McEwan. Dice, ¿de qué manera supiste que tu pasión fue tocar la guitarra y no otro instrumento musical? Bueno, yo la verdad que ya lo supe una vez empezado con la guitarra. Yo no tuve una gran pasión y por eso elegí la guitarra. Yo siempre digo que la guitarra me eligió a mí y sencillamente la elegí por eliminación. Mi hermano mayor empezó a tocar piano, entonces yo no quería pelearme con él a ver quién iba a coger el piano en la casa para estudiar, porque ya nos peleábamos mucho, es quien cogía los videojuegos para jugar. En aquella época yo tenía, creo que una Sega Mega Drive o una PlayStation 1, creo. Y entonces, claro, nos llevábamos solamente 2 años y entonces, claro, a esa edad los niños se pelean mucho, ¿no? Entonces, pues la verdad que me dijeron, solamente queda guitarra, la otra opción, o piano. Entonces yo dije, bueno, guitarra. Además, mi padre ya había tocado guitarra, la había escuchado, digo, no está mal como instrumento, pero la verdad que no tenía yo mucha cultura musical de música clásica, ni sabía que Beethoven tenía 32 sonatas para piano y 0 para guitarra. A lo mejor si hubiera tenido unos grandes conocimientos de música clásica, hubiera dicho, no, pues que cojo el piano porque es que tiene el mejor repertorio del mundo y además la guitarra... Ya luego me di cuenta con el paso de los años, es un instrumento muy bonito, pero yo creo que de los instrumentos de música clásica que hay en los conservatorios, yo creo que es el más antinatural. La guitarra es un instrumento que está hecho para tocar música popular, acordes, y aunque sea polifónico, si uno intenta tocar polifonía con una guitarra, es mucho más fácil con otro instrumento, como el piano o, digamos, luego otros instrumentos como el violín solamente tocan una voz. Yo ahora estuve tocando con una orquesta y escuchas al flauta, al corno inglés, lo veo todos haciendo escala. Si hay un guitarrista que sea capaz de hacer una escala a esa velocidad, como hace el oboísta o cualquier flautista, es que sería famoso, sería una estrella de la guitarra mundial. En cambio, un oboísta, un flautista, un violinista que haga una escala así medio rápida no tiene por qué ni ser famoso ni hacer una carrera. Mira, como la pregunta que me había hecho antes. Entonces, yo me di cuenta ya tocando, pues, que, bueno, al principio me costó bastante. Tenía las manos muy pequeñas, me costaba mucho hacer la barra, la cejilla, todo, me dolía mucho. La guitarra con la que empecé era una guitarra grande. Pero de forma gradual, siempre lo cuento en un concierto, fue una grabación de Narciso Yepes que escuché tocando la Gran Jota de Tárrega, Recuerdo de la Alhambra, Torre Bermeja de Albéniz. Lo escuché y yo sentí una conexión muy fuerte. Y aunque yo todavía no sabía que iba a poder llegar a tocarse así, a tocar a ese nivel, ya sentí una conexión tan fuerte que a partir de ahí la empecé a tocar con muchísima más pasión. Era un disco, sí, lo he dicho, ¿no? De Narciso Yepes, ¿no? Así que nada, bueno, voy a ver aquí un poquito vuestros comentarios, pues una pausita rápida. Vamos, Rafa, mira, Celso, saluda a Celso, felicidades por tus 10.000. Bueno, estoy viendo aquí muchos comentarios, Nueva York, Venezuela, Seat Kurtic también, Cruz Maestro, Cruz Tesit,
Destaco tu técnica, sobre todo interpretación de obras de Tárrega. Bueno, gracias por todo. Bueno, vamos a continuar con alguna preguntita más. Tenemos una preguntita número 7 también de Facebook, de Odín Campillo, que dice: muy estimado maestro, quisiera saber cuál es tu obra predilecta y cuál te parece más exigente, aunque hasta la hora pienso que lo dominas todo. Bueno, muchas gracias, Odín, muchas gracias por todos tus comentarios siempre. Muchos de los que me había hecho preguntas soy personas que llevan muchos meses o años ya en la página comentando, y siempre es un placer y un gusto leer vuestros comentarios. Bueno, Odín, yo diría que mi obra predilecta intento que sea la que estoy tocando en el momento. Intento concentrarme tanto y que la música me absorba tanto como si no hubiera otra obra. Y igual lo hago cuando estoy escuchando una obra sinfónica en un concierto de orquesta o lo que sea. Hay obras que es verdad que he tocado mucho en mi carrera, como Recuerdos de la Alhambra, Asturias, la Chacona de Bach, el concierto de Aranjuez. Yo diría que la Chacona me gusta mucho de Bach. La Chacona y Recuerdos de la Alhambra puede que sean dos obras que me gustan mucho. También la Gran Jota de Tárrega. Sí, yo diría que Bach y Albéniz y Tárrega son tres pilares, aunque Bach no lo he tocado tanto porque me parece tan difícil de tocar. Espero algún día estar preparado para tocarlo porque es una música que me impone mucho. ¿Y cuál obra te parece más exigente? Bueno, me vienen varias a la cabeza. Yo hice un arreglo de Triana de Isaac Albéniz de la Suite Iberia en fa sostenido menor que la tonalidad original, que básicamente yo creo que es la vez en un estudio de grabación que más me ha dolido el brazo izquierdo porque estaba todo el rato lleno de cejillas. Eso era muy difícil. Luego, una obra de Joaquín Clerc que se llama Yemayá, que grabé en mi disco de Naxos Guitar Recital como ganador del concurso de Benicassim, que está también en Spotify, se puede escuchar en mi cuenta de Spotify. Yemayá, que tiene una sección que se llama una danza, que es muy, muy difícil. Luego el arreglo de Joaquín Clerc de la danza La vida breve es muy difícil. La tocata de Rodrigo es muy difícil. El concierto para una fiesta de Rodrigo, que lo tenía en el canal, tanto en la versión que hice en Brasil, que se estrenó en la orquesta de Sao Paulo, el estreno en Brasil, como el otro que hice en el Auditorio Joaquín Rodrigo de las Rozas. Concierto muy, muy difícil. La verdad que hay muchas obras muy exigentes, pero para mí personalmente, incluso cuando toco el Romance Anónimo o Lágrima, me lo tomo con el mismo nivel de seriedad que todas estas obras, y digamos que si quiero hacer un resultado, quiero obtener un resultado musical alto en el que, digamos, todas las voces estén bien hechas, el sonido esté bien, el fraseo esté bien, las atmósferas estén creadas, cualquier obra así se convierte en una obra muy, muy difícil, ¿no? No porque toque una obra sencilla, ya como que apaga el chip y la toca así automático y no piensa, ¿no? Hay que dejarse realmente la vida y la piel en cada interpretación. Por eso a mí cuando la gente se ríe, no, es que tocó Asturias o Recuerdo de la Alhambra, yo también me río porque digo, bueno, es que tocar eso en público bien y hacer una versión muy buena con todas las versiones que hay es dificilísimo. Tiene otro tipo de dificultad diferente a la de una tocata de Rodrigo, pero evidentemente es algo que es muy, muy difícil. De hecho, al final, muchas versiones que se hacen de Lágrima, de Recuerdo de la Alhambra, de Romance Anónimo de Asturias, pues no son buenas por eso, porque realmente no están trabajadas lo suficiente y porque es muy difícil de hacer. Es que tocar la guitarra clásica es muy antinatural. Es que realmente es estar siempre saltando de posiciones. Siempre digo, la guitarra clásica es todo el rato saltando, y la guitarra flamenca es posiciones fijas y luego toca una escala y luego si hacen un acorde. No es como Rodrigo, que tocas una escala y termina la escala con un acorde así tocado. Son cosas que están escritas por gente que no eran guitarristas, como Rodrigo, que tenían, digamos, una comprensión muy grande del instrumento, pero que al final no tenía. Rodrigo no tenía que ponerse en el escenario a tocar su concierto para una fiesta. Más bien lo escribió para reírse de los guitarristas, ¿no? Cuando estuvieran en el cielo, de lo mucho que iban a sufrir. Eso lo cuenta Pepe Romero en un vídeo, ¿no? Entonces, cualquier obra de esa manera depende del planteamiento y la actitud que tú tengas, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí una pregunta. Voy a hacer 3 preguntas más. Silvano Fernández Nieto, mi amigo Silvano del Bierzo, dice: ¿cuál ha sido el concierto del que saliste más satisfecho o feliz? Bueno, el primero que me viene a la cabeza por el sitio donde fue es el concierto.
Ya había tocado en Viena, pero había tocado con Nadège Rocha, mi compañera de violonchelo, a la que le mando un saludo desde aquí. Pero luego había tocado con ella 2 veces en Viena, pero la tercera vez fui a tocar ya un recital yo solo. Entonces yo estaba muy nervioso, era en el Konzerthaus de Viena, que es una sala que está muy cerca de la Musikverein, donde se hace el concierto de Año Nuevo, y están básicamente casi en la misma calle, haciendo una curva, está el Konzerthaus aquí y la Musikverein aquí. Entonces recuerdo que antes de salir, yo normalmente me gusta hablar mucho en los conciertos y me habían dicho que el público de Viena es muy exigente y que a veces abuchean y que te silban y o te adoran o te odian. Entonces es como muy honesto y cuando no les gusta también lo demuestran y cuando les gusta también muestran su entusiasmo. Entonces recuerdo que llamé a mi hermano antes del concierto que vivía en Austria, es que estoy nervioso, porque él me llamó, ¿no? Me llamó él a mí, creo. Y, bueno, ¿cómo estás? No, voy a salir en 10 minutos, pero es que estoy nervioso, no sé si hablar en el concierto. Tú habla, tú sé tú mismo, no sé qué. Porque en el primer concierto no había hablado mucho y me puse muy nervioso. Entonces, claro, eso es muy importante por eso, ¿no? Saber un poco con qué actitud, aunque luego no sepas cómo vas a estar nervioso, pero tener como un poco un plan, ¿no? Entonces yo salí y dije, bueno, yo voy a contar mis chistes, mis cosas en alemán. Entonces yo llegué ahí, Guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin so froh, hier in Wien zu sein. Es ist für mich eine große Ehre und Sie sind alle wunderbar. No, ustedes son maravillosos, estoy contento de estar aquí en Viena. Y el concierto salió tan bien que al final me pidieron 4 bis, el público se puso de pie y yo salí de ahí y dije, wow, he triunfado en la capital de la música clásica, ya ¿qué más quiero? ¿No? Entonces, ahí saqué la lección de que tienes que ser tú mismo. Si ya siendo tú mismo no le gusta, pues mala suerte. Pero yo creo que hay más posibilidades que siendo tú mismo le guste a la gente, ¿no? No estar siempre pensando en, ay, ¿qué van a pensar? No sé qué. Uno es uno mismo, intenta fluir lo máximo posible. Y eso, claro, es evidente que no es algo que el primer concierto, ¿no? Para el que me preguntaba lo del miedo escénico, te va a salir, pero si lo vas practicando, y yo que vengo, por ejemplo, de haber empezado tocando en el salón de mi casa en Málaga, después de comerme una paella con mis padres, hacía mi padre, y me decían, niño, tócate ahora algo. Yo tocaba, entonces, pero a ver, anuncia lo que va. Pues voy a tocar la milonga de Cardoso, un compositor argentino, este ritmo de milonga, ta, 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 tan, tan, tan. Y me ponía, explicaba, se reían, porque claro, tocaba para gente que no conocía el repertorio de guitarra clásica. Y hasta el día de hoy me siento como alguien que hace promoción de la guitarra y divulgación, sobre todo. Porque no todos los que vienen al concierto saben, ¿no? Quién era Fernando Sor, quién era Joaquín Turina y todos estos compositores que escriben para guitarra. Ese es uno de los conciertos. Otro concierto que salí muy, muy satisfecho fue porque fue mi gran debut con orquesta y mi gran debut en un gran festival fue el concierto que di en el Festival de Verbier en Suiza, con la orquesta de Verbier, que toqué el concierto de Aranjuez y que lo retransmitieron por Medici, que luego el vídeo tuvo como 3 millones y pico de visitas, batió unos récords ahí, el Medici TV, que es el canal más importante online de música clásica en el mundo. La sala estaba a reventar, 1.700 personas en una carpa que construyen cada año en Verbier, ahí en los Alpes suizos. La orquesta tocaba impresionante, Lorenzo Biotti, que ahora es uno de los directores más famosos también, que acaba de llegar ahí con poco tiempo, dirigió increíble. Me impresionó todo mucho y toqué súper nervioso, con unos tempos rapidísimos y con una adrenalina y al final el concierto, una ovación grandísima y salí muy, muy contento por lo que significaba en mi carrera y por lo que significaba también para la guitarra, porque creo que era la primera vez que se tocaba con orquesta en ese festival, guitarra y orquesta. Entonces salí, bueno, hasta el día de hoy, la verdad es que cuando me acuerdo y veo el vídeo que se puede ver también en YouTube en el canal de Medici, ¿no? Si ponéis Rafael Aguirre Aranjuez Verbier, ¿no? Con V. Me da muchísima satisfacción y me anima mucho, sobre todo, a seguir en un mundo en el que no siempre se nos abren las puertas tan fácilmente a los guitarristas por la falta de repertorio, digamos, sinfónico grande, ¿no? Tenemos Beethoven, Mozart, Brahms, etc. Así que es una gran motivación para seguir. Bueno, vamos a ir ya con la penúltima pregunta, que es de Facebook, de la página de Facebook también, que es de María López. Y dice, hola maestro Rafael Aguirre, quiero preguntarle por favor cuál es la canción que al interpretarla le trae recuerdos más felices, ojalá pueda venir a Costa Rica. Bueno, yo creo que tanto la Gran J, Recuerdo de la Alhambra y Torre Bermeja, por haber sido las obras, digamos, que escuché en ese disco de Narciso Yepes que me marcaron tanto, y sobre todo Recuerdo de la Alhambra, que es tan evocadora. Siempre que la toco me imagino que estoy ahí, me imagino que soy un niño pequeño que está disfrutando del patio de los leones en la Alhambra. A todo el que no haya ido a la Alhambra,
creo que es el lugar de peregrinación obligado para cualquier guitarrista en el mundo. Así que hay que ahorrar para ir una vez en la vida a Granada y visitar eso. Bueno, si ya lo podéis visitar de noche es increíble, aunque también hay que visitarlo de día porque realmente es mágico. Entonces, siempre que toco eso me trae unos recuerdos de felicidad porque me recuerda a mi infancia cuando yo estaba, en fin, cuando pasaba de jugar a la pelota, venía sudando y me ponía a tocar la guitarra y tenía tanta ilusión y no sabía cómo era viajar en el mundo, no sabía si me iba a poder, o sea, era todo un sueño, no sabía si me iba a poder dedicar a esto, si iba a poder dar conciertos. Y imaginaros la ilusión que tiene un niño, que al final yo intento siempre conservarla. Cada vez que estoy tocando un concierto y de repente me veo como en un aprieto o en alguna parte que me cuesta, siempre digo, no, acuérdate de ese niño que se enamoró de la guitarra y que escuchaba Recuerdo de la Alhambra por Yepes y decía, ay, pues yo creo que yo he sido en otra vida guitarrista o algo así. Y me trae muchísimos recuerdos felices. Bueno, vamos por ya a la última pregunta, también de la página de Facebook, que me la hace García Wilton. Dice, maestro, ¿qué piezas puedo empezar a tocar en el nivel intermedio, por llamarlo así? Saludos desde Colombia. Bueno, saludos, García Wilton. Yo creo que cuando uno está en nivel, cuando uno está en cualquier nivel, pero sobre todo cuando está en el nivel intermedio o elemental, es importante hacer lectura de varios estudios y piezas sencillas que, digamos, no sean muy agobiantes de tocar, para que así le podamos prestar más atención a todos los detalles, de dónde se colocan los dedos, cómo se colocan, cómo hay que preparar cada cuerda, con qué parte del dedo toco, cómo se hace un ligado ascendente, descendente, todo eso. Yo te diría que los estudios de Brouwer sencillos son muy buenos para nivel intermedio y quizás ya empezar con uno o dos estudios de Villalobos. Puede ser el primer estudio de Villalobos y quizás el tercero o el 11º, quizás. Y luego también, pues, quizás algún estudio de SOR. Los estudios de SOR, no estoy pensando ahora en ninguno en concreto, pero son muy importantes, ¿no? Para trabajar el sonido redondo, para trabajar lo que son la conducción de voces, cómo se hace el fraseo en el repertorio clásico, en el clasicismo. Y te aconsejaría incluso que aprendieras alguna pieza de flamenco ya para desarrollar. Si yo lo hubiera sabido, todo lo que son estos movimientos, ¿no? Que ahora me salen más natural, pero cuando era pequeño yo no era capaz ni de hacer esto. Por ejemplo, los panaderos flamencos. Pero todo muy, muy lentamente hay que aprenderlo. Y sobre todo no es tan importante la obra que se toque, sino cómo se toque, ¿no? Porque al final, que uno podría tocar incluso una obra muy difícil y si la toca muy, muy lentamente, con mucho espacio entre nota y nota, pues al final no está tocando la obra difícil, sino que está tocando una nota, otra nota, otra nota. Pero bueno, tampoco hay que cogerme a mí las cosas al pie de la letra, sino más bien quedarse con lo de que esas obras que he dicho quizá pueden ser interesantes para trabajar y para asentar, digamos, una base. Están muy bien digitadas por Brouwer, además. Así que te diría que eso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este primer live streaming, que me hacía mucha ilusión por estos 10.000 primeros suscriptores. Así que vamos a intentar llegar ahora a 50.000, a 100.000, a 1 millón y a 100 millones si se puede, para que podamos compartir todo este maravilloso mundo de la guitarra entre todos y difundir para que llegue a más gente posible y así haya más alumnos de guitarra en los conservatorios, haya más público en los conciertos de guitarra, la guitarra llega a los medios de comunicación, a la televisión y veamos incluso a los cantantes de reggaetón ya aprendiendo a tocar un estudio de SOR, así, ¿no? ¿Os imagináis un estudio de SOR con reggaetón de fondo? ¿No? Estaría guay. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado las respuestas que he dado y os mando desde aquí a todos un saludo desde Madrid. Espero veros en alguno de los conciertos que voy a dar, que podéis ver en mi página web. Os animo a suscribiros si no lo habéis hecho todavía
y que le deis a activar a la campanita, así los vídeos podrán llegar a más gente, se enseñarán y así, pues digamos, haremos una labor de difusión para que YouTube pueda enseñar más los vídeos de guitarra y así, pues entre todos creemos una comunidad guitarrística cada vez mayor. Así que nada, espero que estéis muy bien y os animo a seguir estudiando y a seguir disfrutando de este maravilloso instrumento. Un saludo a todos. Thank you, everyone. See you very soon. Adiós.